Bien, voy a comenzar la presentación. Algunas notas de etiqueta antes de comenzar. Yo hago teletrabajo desde hace unos años ya. eh, por lo tanto, si escuchan un perrito, es porque hay un perrito y es mi mascota. Y le gusta a veces participar de las charlas y cosas y las clases, así que solo eso. Bien, voy a comenzar con la presentación. Perfecto. Deberían estar viendo una pantalla azul y blanco en este minuto. Se ve perfecto. Gracias, Daniel. Bien, el título de hoy es un poco ambicioso. Voy a tratar de cubrirlo de la mejor forma posible. Bueno, yo propuse el título, pero de todas formas creo que fue ambicioso, pero es bueno hacerlo así, ¿no? Pienso ponerse metas más grandes. Y vamos a hablar de startup. ¿Qué cosas es hacer startup? La mayoría que escuchamos, quizá los que estamos en ciertas redes, imagino todos y todas los que estamos acá, quienes estamos acá, ha escuchado esa palabra, ¿qué es? Es muy probable que ustedes estén participando en una o quieran crear una. Entonces, les voy a contar mi experiencia de cómo ha sido ese proceso. Cómo ha sido el proceso también de llevar esto a otros países, que ha sido muy interesante, un desafío profesional muy lindo que creo que he aprendido un montón en estos últimos años. Y también cómo eso se basa, o nuestro producto se basa en apoyar la inteligencia de negocios en otras compañías. Y vamos a hablar también un poco de inteligencia de negocios, ¿no? Como decía Daniel, yo hago clase en el diplomado de inteligencia de negocios, en tendencias específicos y aplicaciones de inteligencia de negocios, y en términos de cómo las empresas han ido adoptando esta nueva forma de procesar datos, creo que había una cabida interesante para empresas como la nuestra. Vamos a detallar un poco más de eso en la presentación. Bien, la agenda de hoy voy a decir someramente quién soy, qué he hecho, por qué pienso que tengo la habilidad de hablar de estos temas. Algunas definiciones que siempre son importantes como marco teórico o marco teórico práctico, digamos, de lo que estamos conversando en este minuto. Convengamos que no es ciencia crear startups, por lo tanto hay distintas definiciones que le podemos dar a las cosas, ¿no? Algunas mejores que otras de acuerdo a la realidad de cada cual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en una de las startups en la que participo, en la que trabajo, dedico más tiempo? ¿Y cómo ha sido este proceso que les decía de llevarlo a otros países? ¿Cómo lo hacemos? Que también pienso que es importante, no solamente el qué, sino que el cómo, porque habla también de resolver problemas y dolores de un cliente o de un grupo de clientes. Eso también es muy relevante. Y también desafíos que no hemos encontrado y pensamos que podemos resolver en este contexto de poder seguir creciendo y escalando. Vamos a hablar de ese término de escalar. Algunos consejos que puedo dar humildemente de mi experiencia, y por supuesto al final podemos compartir preguntas que ustedes pueden escribir ahí en el chat y Daniel luego las va a comentar. Como les decía, muchos de los conceptos que voy a cubrir, si ustedes quieren interiorizarse más, quieren tener una certificación en relación a esto, pueden ir a el portal de educación profesional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, en donde se aloja el diplomado en inteligencia de negocio, que dirige el profesor Jaime Nabón. Es bastante completo, yo he hecho clase ahí, yo creo este es el cuarto año, y en realidad hay un debate interesante y una práctica interesante sobre inteligencia de negocios como tendencia, así que los dejo invitados a participar ahí. Bien, ¿quién soy yo? Lo que puedo decir es que estudié geografía en la Universidad de Chile. Ahora estoy dedicado 100% a tecnología. Ahí por cosas de la vida aprendí a programar. Y ahora hago una mezcla entre la teoría de la geografía y la ciencia de la computación, diría.
a esta altura. Soy el dueño de Tremen. Tremen es una empresa que es una sociedad de inversiones que a su vez tiene participación en varios otros emprendimientos, que es Mapoteca, Mapoteca que está en lo que voy a comentar hoy día, Livit, que está en el PropTech, pronto van a saber de eso, Allegory, que está en el Fashion Tech, Anatiri, que es un software factory, y Trazo, que es un estudio de videojuegos. O sea, hago varias cosas diversas, o estoy en varios espacios diversos, pero siempre relacionado al mundo del startup. Yo diría que 100% de mi vida está en eso. O quizás el 90% y el 10% en clase. Pero yo, bueno, está relacionado a todas formas. Mi trabajo del día a día, como por qué me pagan, es por ser el CEO de Mapoteca, que es lo que comento, vamos a tratar hoy día, en esa experiencia. Y lo que hago durante, yo diría, cuando enciendo el computador y digo qué tengo que hacer, es hacer ciencia de datos espaciales y visualización de datos. Eso es lo que hago en cada una de estos espacios. Es una mezcla bastante interesante y es una mezcla, como yo lo veo, entre la geografía, que son los conceptos del territorio o de la región o del paisaje, si ustedes quieren, pero eso mezclado con técnicas de ciencias de la computación. En mi caso, yo hago programación en Python, he hecho cursos de Python en varios países. Dentro de esta empresa también hago los entrenamientos de Python a las personas que llegan. JavaScript, cosas así para visualización de datos, por supuesto. Y algunas cosas de arquitectura también que he ido adquiriendo con los años. Como les decía, soy profesor de educación profesional en la Universidad Católica. También soy el esposo de Paz, investigadora en temas de ciudad. Papá de Santiago y de Frosty, que es mi perrito, el que eventualmente van a escuchar, seguro que sí. Bien, quería empezar con este slide para hablar de Mapoteca porque cuando hablamos del contexto global es básicamente llevar algo de un país a otros países, ¿no? Y lo que ha hecho Mapoteca, lo que hemos hecho con el equipo Mapoteca es desde Chile o incluso desde fuera de Chile, volver a Chile. Nuestro primer cliente fue en Panamá, de hecho, en Centroamérica, Papa John's. Le dimos soluciones para nuevas localizaciones. Ya voy a contar en específico qué hace Mapoteca, pero quería contar como la escala de lo que vamos a conversar, en dónde transcurre. Y estamos en México, en Chile, por supuesto, el equipo, la mayoría está en Chile. También tenemos personas en Brasil, donde también ofrecemos soluciones en Perú, en Colombia, en Panamá, como comentaba, y también en Ecuador. Estamos operando en esos países con clientes, trabajamos en esa realidad cultural también. Queremos tocar también ese tema en la presentación, que no es solamente tener un producto, sino que también entender cómo esas distinciones culturales son importantes a la hora de hacer negocio y de crear tecnología también. Habla de ciclos de venta, con distintos ritmos de ciclos de pago, si ustedes quieren, incluso de distintos ritmos, formas de entender los datos, de forma, incluso entender los datos, ¿no? A ese nivel, yo diría con algunos matices. Entonces, es importante entender que el contexto global, no solamente hablamos de productos, sino que hablamos también de habilidades, de algo que se viene hablando bastante desde la globalización, que se llama el mundo pluralista, ¿no? De distintas culturas, saber trabajar en distintas culturas e idiomas. Entonces, ese es el contexto en el que estamos desarrollando lo que estamos desarrollando. Algunos conceptos claves que me parece tratar hoy día, primero, startup. ¿Qué entendemos por una startup? Como les digo, no es ciencia, no hay una real academia de la startup que nos diga qué es eso. Eventualmente hay una real academia de la lengua que podría tener una definición, pero hay bastantes distintas definiciones que han ido evolucionando el tiempo. Convengamos que el primero en mencionar la palabra startup fue Steve Jobs en los años 70. Lo pueden ver incluso como una anécdota en la película, ¿no? Que le preguntan qué es esto, bueno, es un comienzo, es una startup. Ese es el origen de esa palabra. Luego, cuando hablamos de datos,
qué queremos decir con datos, o de qué magnitudes estamos hablando, o de qué cosas hablamos cuando mencionamos datos en esta presentación. También vamos a hablar sobre aquello. Inteligencia, entendiendo inteligencia, entendido en el contexto de la inteligencia de negocio, que también tiene una componente bastante específica y unas distinciones específicas. Y luego escalar, que si hablamos de startup tenemos que hablar de el scaling o del escalar, que si no existe uno, no puede existir el otro. Eso es muy relevante y también, por supuesto, hay distintas miradas de lo que es escalar. Aunque hay un concepto económico básico que sí está presente en todas esas definiciones y también lo vamos a ver acá. Entonces, partiendo por la startup, ¿qué vamos a entender por startup? A ver, por aquí. Bueno, una startup es según Forbes, esta es una definición que ustedes pueden encontrar en la web. Como les digo y recalco, no es ciencia, es solamente una percepción de lo que son las cosas y me parece que después de mi experiencia esto traduce bastante bien lo que es. Una startup es un negocio que quiere generar una disrupción en la industria. Una disrupción, si ustedes van al creador, al autor de la palabra de la disrupción, que nace en Harvard, el profesor Christensen, que es experto en innovación, menciona que la disrupción es aquello que permite, y hay una palabra clave en la disrupción, democratizar. Si hablamos de disrupción, la palabra democratizar siempre debe estar presente. Y ponía el ejemplo de la paradoja de la innovación, que es el modelo de Mercedes-Benz en la industria del automóvil en relación al modelo de Toyota, que hubo un antes y un después de Toyota, ¿no? Con la disrupción que produce Toyota en la industria automovilística. Entonces, Mercedes-Benz, que también quizá puede ser el modelo Ford, en cierta forma, se encuentra con la siguiente problemática. Tenemos autos de una alta gama en tecnología, en seguridad, en confort, en lo que ustedes quieran. Vehículos que tienen un valor más alto para un nivel socioeconómico también más alto, ¿no? Que tiene acceso a ese capital para poder invertir en ese bien, ¿no? Y después tenemos un público que se hace cada vez más masivo. Pensemos en una pirámide, ¿no? Y que Mercedes-Benz está en la punta de la pirámide, mucho más arriba, en la oferta de servicio, que son sus vehículos. Y después tenemos Toyota, que nace en replicar automóviles que tengan, por supuesto, seguridad, que tengan prestaciones, quizá no las mismas de Mercedes-Benz, pero que tengan prestaciones y que vaya a un público que sea masivo. Ahora, la respuesta del masivo no es que Mercedes-Benz no pueda hacer autos masivos, sino Mercedes-Benz toma la decisión de no hacerlo, manteniendo un nicho de mercado que ellos quieren cultivar y mantener. En cambio, Toyota lo que hace es democratizar el acceso al auto, o los autos coreanos y el impacto que provocaron en Estados Unidos, japoneses y coreanos, ¿no? De poder hacer cada vez más masivo el acceso al vehículo. Y de hecho, el profesor, hay un video que lo muestra, pone cómo pasamos de autos japoneses a autos coreanos a autos chinos. Y ustedes pueden ver en los mercados chilenos se ve eso, bastante bien eso, en donde hay un acceso a vehículos de ciertas prestaciones con el ingreso de vehículos chinos al mercado. Entonces, lo que se ha producido es una disrupción tras otra en el mercado automovilístico en tanto la democratización del acceso a bienes y servicios. Esa es la palabra disrupción. No es solamente algo que impacta, no es solamente algo que puede ser mediáticamente importante, no. Es el acceso democratizado. Eso es importante, que se basa, por supuesto, en distintas olas de innovación. Bueno, en la definición de startup menciona que eso es parte primordial del ADN de una startup, el tratar de democratizar algo, un servicio en una industria. Por ejemplo, una startup como Capitalizarme. Lo que hace Capitalizarme es que democratiza el poder invertir en propiedades de real estate, inmobiliaria, ¿no? Ya sea departamentos, casas, estacionamientos, vi el otro día.
Ustedes pueden invertir un porcentaje, una inversión mínima, para poder tener parte de la propiedad de un estacionamiento que se paga por minutos. Entonces ustedes van a tener una rentabilidad de acuerdo al porcentual, de acuerdo al capital que han invertido. Entonces, esas inversiones que se hacían antes entre personas, por lo general hombres, pertenecientes a ciertos grupos económicos, ya no es tal. ¿Por qué puedo invertir? Puedo invertir en propiedades que están fuera, incluso del país. WeBuild es un ejemplo de eso. Un amigo Aníbal Cortés está trabajando en eso, un socio. Y puedes invertir desde $50 en propiedades que están fuera de Chile. Entonces, se democratiza ciertas industrias y eso es lo que pretende una startup. Luego, eso genera un impacto, ¿no? Un cambio en el mundo, en el orden de las cosas. Y luego que eso escale. ¿Qué cosa es escalar? Lo vamos a definir particularmente en un momento más allá. Pero escalar, perdón, escalar tiene que ver con un concepto básico de costos e ingresos. Si mis costos, pensemos en el siguiente ejemplo. Yo tengo, que no es tecnología, a mí me gusta bailar, digamos, es un ejemplo ficticio, no me gusta, pero no es que lo practique. Y tengo un estudio de baile. Y ese estudio de baile, yo pago al año $100.000 por ese estudio de baile. Ahora, ese costo es fijo y ese costo no va a ser mayor que ese al año. Eso yo estoy pagando al año. Por lo tanto, ese número, esa curva puede ser un punto, una línea, ¿no? En el tiempo, que se mantiene. Sin embargo, yo puedo hacer un montón de actividades dentro de ese estudio durante el año, durante el día, durante la noche, para gente mayor, para gente joven, para mujeres, para hombres, para parejas, lo que sea. Y la cosa es que puedo tener distintos modelos de negocio, modelos de cobro, y puedo hacer que mis ingresos crezcan sin necesariamente aumentar mis costos. Eso es escalar. Una startup genera una tecnología, genera una aplicación móvil, por ejemplo, y esa aplicación móvil me costó 10 crear esa aplicación móvil. Sin embargo, cuando la distribuyo, el costo de distribución es marginal. Está en el mercado, en el, no sé, Apple Store o Play Store o lo que sea. Entonces la descarga 1 o la descarga 1000 puede tener una variación en el costo muy diminuta en términos de la carga quizá de los servidores, que escalan nuevamente de acuerdo a cómo va a escalar el uso de la aplicación, pero en realidad es mucho más bajo ese escalamiento en términos de costo, es casi por rango fijo que los ingresos que yo pueda tener por las descargas de la aplicación. Entonces, quémonos con eso en la cabeza, ¿no? Una startup no solamente quiere democratizar, sino que quiere crear una pieza de tecnología, eso también es importante en la startup, que me permita aumentar mis ingresos sin necesariamente aumentar mis costos. Es un concepto básico. Y luego tenemos otro concepto que es importante, que es la evaluación de una startup. Una startup gana a medida que va haciendo cada vez más preciado su valor. Me refiero a que si mi startup hoy día vale $1 millón, yo espero que el año 2 valga 5 y que el año 3 valga 25. Eso es crecer al 5 por. Entonces, 5 veces cada año en evaluación. Y hay muchas formas distintas de entender la evaluación, pero una fórmula muy básica es tomar cuánto han sido mis ingresos, multiplicarlo por 5 y después multiplicarlo por 5 otra vez. Eso puede ser una forma de evaluar muy directa, muy sencilla en startup. Por lo tanto, si gano $1 millón, es muy probable, y facturo $1 millón al año, es muy probable que eso valga 5 y después lo multiplico por 5 por el valor de mercado, finalmente mi startup termina valiendo $25 millones. Puede ser un cálculo que no es tan descabellado. Bueno, después vamos al segundo concepto, que son los datos. No quiero definir qué es un dato. Un dato es un registro, es un record de algún fenómeno, ¿no? Digamos que tengo una base de datos de el movimiento del Sol. Registro cómo movimiento del Sol, el Sol no se mueve, de cómo nosotros percibimos el ángulo del Sol. Entonces registro básicamente ese ángulo de percepción que tengo en relación al Sol. Eso es un registro del récord de ese fenómeno, ¿no? Del movimiento de la Tierra y cómo yo percibo el Sol en distintas posiciones del día.
o la luna, o lo que sea, ¿no? Pero más allá de esa definición, quiero saber o entender o poner en el marco de esta discusión qué significa el no contar con datos que sean de calidad o datos relevantes. Y por qué en términos de las empresas contemporáneas y las empresas futuras tiene tanto peso. La CEPAL hoy menciona que el costo de tomar decisiones en base a datos de mala calidad es de el 15 al 25% del revenue promedio de una compañía. Eso es bastante. Un cuarto del revenue máximo que puede perder una compañía por tomar decisiones en base a datos erróneos. Eso no es menor. Es un problema grande en compañía. Imagínense una compañía que gane $1 billón. Está perdiendo eventualmente 250 millones de dólares solamente por acceder a datos de mala calidad en un escenario posible, ¿no? Eso calcula como promedio CEPAL. Entonces, los datos hoy en día no solamente son importantes en su magnitud, cultivar algunas habilidades de análisis de Big Data, entendiendo también qué sería Big Data, es otra discusión, pero lo que sí está reconocido que el acceder a datos de mala calidad, y mala calidad puede ser datos escasos, datos lentos, datos antiguos, no sé, que no me permitan tomar una buena decisión, tiene bastante impacto en la compañía. Por lo tanto, el tratar de solucionar un problema que tenga que ver con datos hoy es complejo, pero también es necesario. Después pasamos al tercer concepto del cuadro, que sería inteligencia de negocio, que, como les comentaba, el diplomado completo que pueden tomar sobre esto. Me parece, puse en negrita los conceptos clave de qué es inteligencia de negocio. Que podemos tener una definición más o menos acordada de qué es tomar datos y transformar esos datos en insights o información que sea accionable para la compañía. Es decir, eso involucra ya unas grandes capacidades, ¿no? De tener la capacidad de consumir datos, procesar datos y transformar esos datos en información. Sin embargo, la definición de inteligencia de negocio no se queda ahí. La definición de inteligencia de negocio tiene que ver con estrategia y táctica. El responsable de inteligencia de negocio en la compañía no es el cientista de datos. El responsable de inteligencia de negocio en una compañía no necesariamente es la persona responsable de transformación digital. El responsable de inteligencia de negocio en la compañía no necesariamente es la persona que desarrolla tecnología. Quien debiese estar llamado, eventualmente puede ser un grupo dedicado a la inteligencia de negocio que mezcle todos esos roles. Y eso debiese ser, en realidad. Es aquella persona que puede tomar decisiones que son estratégicas y tácticas. ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente basta con reconocer cuándo los datos son importantes, cuándo un insight es importante, sino que tiene la capacidad y el poder de tomar decisiones que van a modificar la estrategia de la compañía. El caso de Netflix, por ejemplo. Netflix lo que hace es que se ahorra, o en realidad genera, como uno lo quiera ver, $1 billón al año, solamente por analizar datos de sus usuarios para poder fidelizar sus usuarios. Entonces, todos estos subgéneros que vemos, que puede ser terror, suspenso, más comedia, no sé, hay como 4 géneros mezclados en uno solo, y son películas casi especial para mí, reviste que yo cuando encienda la televisión o el teléfono y prenda, qué antiguo, lance la aplicación, lo que vea es muy distinto a lo que ve mi esposa, lo que ve mi hermano, etc., ¿no? Y esa decisión no es solamente una decisión basada en la capacidad de transformar datos en insights, que tiene un grupo de ciencia de datos y análisis muy bueno del primer nivel mundial, Netflix, sino que tiene que ver con los niveles superiores, el nivel C, CEO, CIO, CTO, de poder decidir y decir, sabes que esto es estratégico para nosotros y es táctico en el sentido de cómo vamos a competir, cómo nosotros somos distintos a la plataforma ABS, ¿no? Por lo tanto, es un proceso organizacional y técnico, la inteligencia de datos. Eso es muy importante reconocerlo porque al momento de querer vender algo que tiene que ver con inteligencia de negocio,
la venta no se hace necesariamente o únicamente al nivel técnico, se hace al nivel técnico decidor. Eso es importante reconocer, incluso desde el punto de vista nuestro, de Mapoteka del buyer persona. Y digamos al escalar, que ya lo hice un spoiler hace un momento, pero la cosa es que, en términos muy sencillos, yo pueda crecer mi revenue sin tener que incurrir en gastos adicionales mayores. Eventualmente, si vamos al ejercicio de la aplicación móvil, los costos de servidores pueden que aumente, proporcional a los ingresos. Digamos que yo cobro $1 por descarga de la aplicación. Cobro ese dólar, finalmente la gente usa la aplicación, hay un estrés un poco mayor de los servidores, pero hoy día el costo de servidor es totalmente menor por una descarga, podría ser eventualmente un 1% de ese dólar. Entonces, y además va por rangos. Entonces, si voy creciendo mis ingresos de acuerdo a descarga y de ventas in-app y todas esas cosas, en realidad no tiene una relación directa con el aumento de los costos. Entonces, mientras yo mantenga lo más flat, lo más plano posible mis costos y aumente la curva de los ingresos, significa que mi negocio está escalando. Y eso, como les comentaba, en términos de startup, tiene que estar íntimamente ligado. Porque si no, tengo un negocio que es un negocio clásico que no escala, como por ejemplo una peluquería. Y vamos a ver modelos distintos de peluquería, pero de hecho una barbería, les quiero mostrar como ejemplo. Pero en un modelo clásico, yo tengo una barbería, y la barbería, yo tengo un costo finalmente de arriendo de sillón, por ejemplo, una barbería, que es que yo tengo el espacio, pero traigo una persona para que atienda más personas en la barbería. Y a medida que yo atiendo personas, como es un recurso humano, también ese recurso humano se tiene que multiplicar en costo, en relación, y todos los utensilios, agua, lo que sea, en relación a la cantidad de clientes que llegan. Entonces, las curvas son crecientes ambas, de costo y ingreso. Eso no es escalable, porque tengo que reproducir una nueva unidad en cada país si quisiera tener una barbería en cada uno de los países. Bueno, hay distintas formas de mirarlo. Es un ejemplo muy sencillo. Hay gente que ha logrado escalar en esos modelos de negocio sin problema. Pero la idea es poder hacer una disociación de los ingresos con los costos. Bien, digamos al final, después de toda esta larga introducción, a qué hacemos nosotros en Mapoteka. Y me pareció interesante dar esas definiciones para entender qué hacemos. Somos una startup que aglutina diversas fuentes de datos, tanto públicas como privadas. Nuestra meta es transformar esos datos en insights, en behavior, en beneficio de las compañías. O sea, que las compañías no tengan que transformar esos datos en insights. Tratamos de ahorrarles ese paso, ¿no? Actuamos, digo, en los mercados del retail, el consumo masivo y el real estate, o el real estate es el mercado inmobiliario, en toda Latinoamérica. Y somos considerados, y no lo digo yo, los contratos lo dicen, como un data hub. ¿Qué es un data hub? Es básicamente un lugar, el único lugar, o un lugar único, más que el único lugar, un lugar único, donde ustedes pueden encontrar todos los datos geográficos espaciales necesarios para la operación y para la expansión. Entonces, en un solo lugar encuentro todo. Esa es nuestra idea de poder, de nuestra oferta. Y nosotros pensamos que somos el más ágil y el más ligero de la región. Y eso lo hemos comprobado en nuestra capacidad de apertura de países. Nosotros nos tomamos dos semanas aperturar un país para ofrecer servicio. 2 semanas. A otros les toma 6 meses. Eso nosotros lo hemos medido bastante bien. Voy a volver a, perdón, no quería decir reproducir de inmediato. Entonces, quiero hablar de por qué lo que hacemos tiene relevancia. Y mi fuente es TikTok. Aquí es David Dávila, es una persona que ha hecho inversiones, un emprendedor chileno que le ha ido bastante bien, por lo que veo en su TikTok. Y está contando su primera experiencia de fracaso y por qué fracasó. Entonces voy a poner play a esto y espero con todo mi corazón que se esté escuchando el audio. Si no, me comentan para poder acelerarlo.
No tiene audio, profesor. Bueno, quizás no tenía audio, pero tenía subtítulos. Y si pudieron leer los subtítulos, con eso estamos bien. Pero lo que cuenta la historia es que él, su primer emprendimiento fue la localización de un bar, ¿no? O más que localizar un bar, crear un bar, poner un bar. Y ese negocio, sobre todo imagino en el año que él estaba contando la historia, ha sido pre-pandemia, por lo menos. Eh, necesita lo principal es la locación, es la ubicación de ese bar. Y ese bar quebró. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de eh, evitar, evitar en lo más posible. Piensen, por ejemplo, en farmacias. Farmacias, cadenas de farmacias que son clientes nuestros, por ejemplo, en México, tienen 6.000 tiendas, 6.000 farmacias, 6.000. Tenemos otro cliente que tiene 20.000 en toda la región. Entonces, ese problema de la mala localización multiplicado por esos miles es un problema grande, no es un problema menor. Hay gerencias completas de expansión y se preocupan de resolver este tema. Entonces, ese dolor específico es el que nosotros queremos resolver, el de tomar decisiones de localización sin la información necesaria, porque se pierde bastante dinero en esas nuevas locaciones. Algo que influyó bastante, y quería ponerlo así en grande, el autor de esta foto es Adam Nieszczuruk, un polaco. Quería poner esto en grande porque yo creo que gran parte del escalamiento, de la capacidad de crecimiento de startups o de muerte de algunas startups, nosotros tuvimos ahí las cuerdas también, pero creo que logramos salir de ahí de la ceniza, es el COVID. Con todas las salvedades del mundo de lo que voy a decir ahora, a nosotros nos benefició en gran medida como negocio. Y por supuesto con todas las salvedades del mundo por todo lo terrible que hacía. Pero a nosotros nos permitió ir a otros países y cerrar un negocio como estamos hablando nosotros ahora, en Zoom, a través de Zoom, o Meet, o la plataforma que ustedes quieran, pero a través de una llamada web, de conocer gente a través de la web y no necesariamente físico. A pesar de que nuestro negocio o nuestro nicho de negocio es eminentemente físico, nosotros gran parte lo hacemos sin algo físico, porque trabajamos con datos que son abstractos. O sea, nuestro material es nuestra cabeza y la capacidad que tenemos de procesar esos datos. Y la arquitectura que ya está en la nube. Ya nadie tiene un servidor en su casa de datos, ¿no? Es solamente, en nuestro caso es Amazon, y con Amazon escalamos todo lo que tenemos que escalar y tenemos todo lo que tenemos que tener para análisis arriba en la nube. De hecho, mi computador es un terminal tonto, si ustedes quieren, porque tengo todo en la nube, incluso mis algoritmos de análisis. Entonces, podría trabajar en cualquier lugar. Lo interesante de lo que ha pasado con el COVID es una disrupción nuevamente, que en muchas industrias, incluso la nuestra, sobre todo la nuestra, en donde antes de la pandemia los negocios venían expandiéndose fuertemente. Expandiéndose me refiero a que querían más sucursales en más puntos de la ciudad, de distintos países. Con COVID vino una contracción. Lo que pasó es que se generó el canal de ventas del e-commerce. Más que se generó, se explotó, digamos. Ya vemos lo que pasó con Mercado Libre. Pero en cifras reales, nosotros vemos que tocó techo en el 30%. Es decir, alguien que tenía un 3% de ventas por e-commerce, hoy día tendrá como promedio 30% de sus ventas totales serán por e-commerce. Y eso lo que provocó la pandemia es que creciera así, o sea, creciera 10 veces en un año. Unos canales de venta que necesitan una logística increíble y que se ha logrado, en muchos casos, de muy buena forma lograr. Han nacido nuevas startups de logística, la logística ha tenido un boom increíble y las evaluaciones de startups en logística ha crecido un montón. Ustedes pueden ver Simply Root, por ejemplo.
que es una startup muy buena, que ha visto crecer su empresa mucho en el último tiempo, gracias, muy entre comillas, a lo que está pasando con el COVID. Entonces, en nuestro caso nos ayudó bastante a ir a otros países por la agilidad que nosotros tenemos y además por la capacidad que tenemos de cerrar negocios en contextos multiculturales, con grandes corporaciones. De hecho, les contaba que nosotros partimos fuera de Chile y hoy día nuestro principal mercado no es Chile, sigue siendo México. En México están nuestros principales clientes y nosotros esperamos que siga siendo así. Abrimos oficina en Brasil y esperamos que Brasil y México sean nuestros mercados en los cuales operamos, desde Chile. Nuestro equipo está distribuido entre Santiago, Valparaíso y Concepción y Brasil. Entonces, esperamos seguir así y manteniendo ese carácter ágil de crecimiento. Este no tiene un audio, no es necesario ver el audio, pero les quería mostrar este video porque es la barbería a la que yo voy. Nuevamente mi fuente es TikTok. Este video, si tenía audio, tenía así un rap duro por abajo, un hip hop duro. Es la barbería, como les decía, la que yo voy, está aquí en Santiago, en Providencia. Y me parece muy interesante este modelo. Yo converso con Juan Pablo y Barbero cuando voy para allá siempre en este tema, porque su modelo de negocio es un modelo de negocio de barbería de pandemia y de la nueva realidad, muy entre comillas, filosóficamente eso, de que en la que estamos viviendo post pandemia o durante pandemia, no terminamos. Entonces, esta barbería no tiene no es un negocio de calle. Ustedes si caminan por la calle nunca la van a ver. Solamente la ven si están en TikTok, si están en Instagram, creo que está haciendo algunas cosas en LinkedIn, pero no es tan físico su front y que el negocio de barbería era muy físico de front. No, eso sus amigos barberos le dicen, está loco, es un suicidio. Si no tienes un cartel que diga pase a cortarse la barba o lo que sea. Pero él ha demostrado que en espacios que no necesariamente son el front de calle o en avenidas principales, a pesar de que está en Providencia, está en el 7º piso en Providencia, no es en la calle Providencia, digamos, ha podido tener este modelo híbrido, en donde su audiencia la captura no en la calle, sino que la captura en redes sociales. Por lo tanto, el flujo que estamos midiendo acá no es el flujo de calle, es el flujo en redes sociales. Esto es muy importante porque en términos de geografía, vemos como hay un mix, una interacción entre el espacio físico y el espacio sintético. Y el espacio no es virtual, eso está incorrecto decir el espacio virtual, es el espacio sintético, es decir, algo que hemos creado en relación a computadoras. Entonces, ¿cómo este mundo cultural natural se mezcla con este espacio sintético en negocios como este? Y esto puede crecer un montón porque necesita menos capital para poder generar una barbería y necesita solamente conocimiento en SEO-SEM para poder atraer y convertir gente de redes sociales. Eso me parece un modelo increíble. Entonces, de lo que hacemos nosotros en términos de tendencia e inteligencia de negocio aplicado a nosotros mismos, vemos que la ciudad cambia de esto. Antes uno hacía un puntito en la ciudad, o donde estaba la sucursal, o donde quería que estuviera la sucursal, dibujaba un círculo perfecto de 1 kilómetro, 2 kilómetros, de acuerdo al gusto del consumidor, que en realidad no tenía ningún asillero en términos numéricos. Quizá el cuánto me demoro caminando al lugar, pero eso no todos son tiendas de conveniencia. ¿Cuánto me demoro caminando al mall? ¿Tiene alguna relevancia? No tiene ninguna relevancia. Quizá en términos de transporte público, en términos de auto, quizá.
pero nunca es un círculo perfecto. Pero ese análisis de círculo perfecto lo hacíamos antes de pandemia, cuando en realidad no importaba tanto el flujo tan granular. O sea, las audiencias que pasan por mi sucursal, por mi tienda día a día. Cosa que vemos a la derecha, cambia. Si nosotros hacemos dinámicamente lo que podría ser esta área, termina siendo áreas como esta. Y ustedes ven que encierra ciertas calles, que son las calles relevantes, por donde realmente pasa tu audiencia. Entonces, en esta intersección, que este es un zoom out de esta misma intersección, lo que importa son algunos puntos en la ciudad y algunos puntos, algunas esquinas, en qué ciudad, dentro de lo colindante. Esto es una tienda de conveniencia. Y no lo que importa o pasa eventualmente en partes de este círculo perfecto que creo en mi cabeza, ¿no? Lo que necesito son datos reales, datos que permitan entender el real movimiento de las personas. Lo que hay que entender hoy día en la ciudad, y para nosotros ha sido una enseñanza, es que el movimiento de las personas determina finalmente cuánto acceso tengo yo a un mercado o no. Hay un académico, Michael Batty, geógrafo también, hace clase en UCL, en Londres, y lo que dice, y tiene un libro, se llama La nueva ciencia de la ciudad, habla que la ciudad hoy día son flujos, y se entiende la ciudad en términos de flujos, no en términos de recortes estáticos demográficos de la ciudad. Entonces la ciudad que nosotros vemos es esto. La ciudad, sea Santiago, Ciudad de México, Panamá, San José, Costa Rica, la ciudad que ustedes quieran. Nosotros vemos ciudades que tienen movimiento y tienen concentraciones distintas en la ciudad. Una cosa que ha ocurrido también con pandemia es que los movimientos de las personas ya no son necesariamente todos y mayoritariamente los movimientos hacia el centro de negocios de la ciudad. Nosotros en Santiago comprendemos el centro de negocio como ¿no? Que sería Sanhattan, digamos, en términos coloquiales, que se conoce Las Condes, Vitacura, esa área. Entonces, quizás no todos los movimientos hoy día son hacia esa zona. Y se ha descubierto, y nosotros lo hemos visto en términos de movimiento, que hay muchos movimientos intracomunas. Entonces, hay movimientos intracomunas en Maipú, hay movimientos intracomunas en San Joaquín, movimientos intracomunas en Puente Alto, en la Florida, en Independencia, Recoleta. Esos movimientos intracomunas son muy importantes porque lo que quiere hoy día un negocio que tiene expresión física es estar donde está la demanda. Uno de los negocios que más ganaron en términos de físico como negocio, como locación, son los strip centers. Ganaron, digo, en este nuevo contexto. Porque el strip center va donde está la demanda, está donde yo vivo. Y eventualmente yo trabajo donde yo vivo también, diría, en algunos casos. Entonces, capturan esos movimientos que son movimientos pendulares mucho menores. Pendulares, digo, de la casa al trabajo. Es el movimiento pendular diario, el commute, que le llaman en inglés. Entonces, estos formatos nuevos han podido capturar esos movimientos que son sutiles en la ciudad, pero que son nichos de mercados importantes. Otra cosa que a nosotros nos ha ayudado a escalar, yo diría en varios otros países, es que nosotros lo que hacemos es tomar fuentes de datos y actualizamos fuentes de datos que antes eran solamente estáticas. El censo de población, por ejemplo. Si ustedes toman el censo de población en Costa Rica, esto es San José de Costa Rica, la ciudad de San José, esto de acá de la izquierda es un solo polígono de población. Es decir, un polígono que me entrega 1.700.000 personas de densidad poblacional o que viven ahí. Pero ¿dónde viven dentro de ese polígono? En fuentes estáticas no lo tengo. Nuevamente tenemos que ir a fuentes dinámicas. Nosotros consumimos al menos unos 50 millones de data points por día, data points únicos, de GPS de teléfonos móviles. Solamente el GPS del teléfono, una latitud o longitud, nunca ningún dato privado. No tenemos forma de poder llegar a un dato privado. Pero conocemos cuál es el movimiento y sabemos, por lo tanto, cuál es la densidad poblacional en horario de trabajo y densidad poblacional en horarios del nocturno, donde duermen las personas, ¿no? Entonces, sí tiene sentido, y esto lo podemos aplicar como un dato homólogo para todos nuestros clientes en todos los países,
hicimos una expansión en Centroamérica para un cliente mexicano en 4 países y aplicamos esto. Aplicamos tanto densidad poblacional actualizada a la semana anterior y aplicamos niveles de ingresos también actualizados a la semana anterior del estudio. No 3 meses, no 2 años, la semana. Entonces estamos llegando a un nivel de velocidad de entrega de insights bastante mayor y casi inalcanzable por un periodo de tiempo por nuestra competencia. Nosotros tenemos ingresos también que entregamos, que no vienen de los ingresos censales. Nosotros hacemos web scraping de muchas fuentes de datos y en esas fuentes de datos generamos un indicador de ingreso y generamos zonas de ingreso en la ciudad. Y esas zonas de ingreso tienen que ver con gastos de canasta. Entonces, generamos una variable que es la misma variable para todos los países en los cuales operamos. Entonces, nuestros clientes que tienen expansiones internacionales, lo que hacen es decir, mira, el dato de $1 que me entregan en este país es homólogo al dato del otro dólar que me entregan en el otro país. Por lo tanto, puedo hacer comparaciones entre países. Y eso no se podía, porque tengo datos y tengo que hacer transformaciones internamente como empresa para obtener ese dato. Nosotros hacemos esas transformaciones por ti, básicamente. Ahora, en términos de startup, tenemos, me gustaría hablar de qué debes hacer una startup, desde mi punto de vista, para poder resolver un problema con una solución adecuada. Entonces voy a hablar un poco del problema global, el problema recurrente, la solución derivada y la solución abstracta. Esos son términos que he creado yo mismo, no sé si están en un libro, pero escribí un artículo sobre esto, pero están basados en mi experiencia personal. Un problema global y recurrente. Primero, si quiero resolver un problema, una startup resuelve el problema, no basta con que el problema lo tenga Santiago de Chile o que el problema lo tenga Santiago y Lima. Por lo general, el problema, si quiero crecer y quiero escalar de la forma explosiva que quiero escalar, el problema tiene que ser global. Tiene que pasarle por lo menos a todas las capitales, en mi caso, del mundo. Y eso es así. Entonces, si tengo un problema global, tengo un campo para crecer, ¿no? Tengo un rango para crecer. Ahora, y nosotros nos pasó mucho al inicio que nuestro problema no era recurrente. Porque, claro, los negocios se expanden, crean nuevas locaciones, nuevas sucursales, digamos, de una forma más concreta, pero lo hacen una vez al año y no todos los meses. Entonces, nos costó mucho aprendizaje llegar a entender cuál es el problema recurrente dentro de nuestra industria. Y lo que nosotros hacemos, y de nuevo, linkeado también a la pandemia, es que lo recurrente es que necesito saber las audiencias que pasan mes a mes en mis tiendas, en todas mis tiendas, en mis miles de tiendas, cientos de tiendas, decenas de tiendas que tengo, o sucursales o locaciones, como quieran llamarlo. Entonces, si yo conozco mis audiencias, que es lo que entregamos nosotros como uno de los datos principales, me refiero a si pasaron 100.000 personas por tu tienda, por el área de tu tienda, y tú vendiste 50.000, quiere decir que estás capturando un 50% de la pecera que hay en tu sucursal. Y eso para cada sucursal. Entonces, básicamente nuestros datos se están transformando en una comparación de performance de esa sucursal. Y eso es un problema recurrente, porque las ventas son un problema recurrente. Entonces, hay que encontrar un problema global, pero además que ese problema global sea recurrente en el tiempo. De otra forma, tengo un buen negocio consultivo una vez al año, si no es recurrente. Luego, solución derivada y abstracta. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros trabajamos con datos. Como les decía, hay otros negocios que son físicos, ¿no? Como que yo creo algo físico y lo distribuyo. Esos negocios son más pesados, por supuesto, ¿no? Pero antes de eso, lo que yo debo hacer es generar un negocio que esté soportado por algo ya existente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, un ejemplo, Airbnb. Airbnb no es un negocio que está en el turismo, en la hotelería, atiende pasajeros, ¿no? Como la hotelería, pero no tiene hoteles y no tiene espacios físicos. Solamente se montó sobre un fenómeno que ellos empezaron a ver, que era los espacios desocupados dentro de
las casas de las personas. Entonces, la ficción era legal de poder acceder a esos espacios como hotelería, pero bueno, en definitiva, en términos técnicos netamente, lo que hizo fue montarse sobre algo ya existente. Uber, lo mismo. Uber no tiene vehículos, eventualmente los va a tener y creo que hacia allá apunta. De hecho, tiene toda una unidad de creación de vehículos autónomos y tiene muchas pruebas sobre eso. Pero hay una película ahora sobre Uber si la quieren ver. Que actúa Joseph Gordon-Levitt. Y lo que hace Uber es montarse sobre una infraestructura existente, que es la infraestructura de los vehículos de las personas. Lo mismo que Airbnb, ese espacio ocioso del vehículo de la persona, que después derivó en otra cosa, no es el espacio ocioso, es casi un vehículo derivado y especializado para Uber, pero bueno, utilizó una infraestructura ya existente y se definen ambas compañías como empresas de tecnología, no de hotelería, no de transporte, son una pieza de software tecnológico. Entonces, la solución tiene que ser una solución que escale y ojalá sea, y nosotros lo hemos visto así en mi experiencia personal, y son las cosas que yo hago, no hago cosas físicas en las startups que participo, son soluciones abstractas que tienen que ver con información que fluye y que eventualmente no tenga un costo de transporte, de almacenaje, de eso, ¿no? Primero, nosotros como empresa nos montamos sobre capas de datos ya existentes. Y esas capas de datos o las tomamos porque son públicas o las compramos porque son privadas. Las mezclamos, generamos algo interesante y las entregamos a nuestros clientes a través de una plataforma. Pero nosotros estamos montados sobre esas fuentes de datos. Si tuviésemos que crear esas fuentes de datos, necesitaríamos una cantidad de capital tan grande que se hace inviable el negocio, simplemente. Entonces, una startup debiese estar montada sobre algo ya existente, sobre tecnología ya existente, algoritmos ya existentes. Y dentro de eso dice que hacer, ya uno puede generar más algoritmos, ¿no? Google nace de dos alumnos de doctorado que no terminaron su doctorado, pero finalmente eh, lo que hacen estas personas es montarse sobre una batería de conocimiento ya existente para crear su primera versión de tecnología y luego montarse sobre tecnología existente de buscadores para poder crecer. Entonces, siempre un negocio nace de algo que ya es existente. Y es importante saber qué es eso ya existente. Si es posible acceder a ese ya existente en grandes cantidades o de forma sin restricciones, digamos. Entonces, en ese contexto se nos vienen bastantes desafíos a nosotros para mantener ese carácter global. Primero es que nosotros queremos ser el estándar de datos en grandes corporaciones, en el retail, consumo masivo y ojalá en real estate. Es decir, que la gente consuma de la forma que consume con nosotros y sepa que esa es la forma de consumir datos. No la forma anterior, que son estudios consultivos, estáticos, muchas personas involucradas. No, el dato está ahí. Ya lo hicimos por ti. Ahora tienes que consumirlo. Y luego es democratizar la inteligencia de negocios, que es lo que producimos nosotros. Un paso para la inteligencia de negocios, para que te dediques solamente a tomar esa decisión estratégica táctica. Entonces, abrimos ahora una aplicación en donde si alguien tiene un cafecito como sucursal hoy día, puede entrar a esta plataforma, pagar $30 y tener un reporte de su audiencia. $30. Eso no lo tiene nadie de la competencia. Nosotros lo estamos haciendo para democratizar, disruptir. Bueno, quedémonos con que esa palabra existe. Disruptir esa industria, que es nuestra industria de datos, ¿no? Y inteligencia de negocio, datos geográficos. Entonces ahora cualquiera, no tiene que ser una gran corporación de cientos o de miles de sucursales, puede acceder a esta plataforma, pagar $30 y tener un reporte. Y si el próximo mes lo quiero, vuelvo a entrar, ahí está mi punto, pago de nuevo y obtengo otro informe del siguiente mes. Entonces lo que estamos haciendo es una cosa así como un fitness tracker, pero ahora de la performance del negocio, ¿no? Acceder a nuevos mercados. Creemos que estamos en mercados grandes, pero nos gustaría llegar a Estados Unidos y Europa. Y luego reinventarnos. Sabemos que lo que estamos haciendo no va a ser siempre eso. Queremos hacer más cosas. Pero eso pensamos que viene con el tiempo y viene de la interacción con nuestros clientes. No hay otra forma de reinventarse más que solucionando otros problemas que no hemos solucionado a los clientes que tenemos. Para ya ir casi finalizando, me gustaría, como decía humildemente, dar algunos consejos de cosas que me pasaron a mí y se las recomiendo evitar o potenciar.
Uno es foco en la experimentación. Eso parece dos cosas, una cosa contradictoria, ¿no? Foco y después experimentación. Para mí una startup es como una banda de música. Una banda a la cual ustedes, si ven el primer disco de la banda, es por lo general una búsqueda experimental, ¿no? Después el segundo disco quizás sea un poco más enfocado en algunos ritmos, quizás el tercero se vuelva a otra cosa distinta y el cuarto ya como que se encuentra un estilo. Una startup es lo mismo, es un grupo de personas buscando hacer algo original. Por lo tanto, hay personas que recomiendan el foco desde el día uno, foco en lo que haces. Sí, yo tengo foco en resolver el problema, pero experimento día a día en cómo resolver ese problema. Ninguna empresa es la misma empresa 5 años después a lo que fue el inicio. Nosotros tenemos 4 años de vida y somos algo completamente distinto y pienso yo una buena versión que he aprendido de los errores y de los aciertos. Entonces, mantener ese foco en la experimentación o no cerrarse a la experimentación dentro, por supuesto, de los márgenes permitidos de una empresa, me parece que es algo primordial. Si no se pierde esa capacidad de querer ser un disruptor en la industria. La segunda es equilibrio mental. Nosotros tenemos incorporado dentro del equipo a una coach que nos coachea a nosotros, a todo el equipo. Y ha sido fundamental porque ser fundadora de una startup es tan estresante como ser, no sé, controlador aeronáutico, porque son muchas presiones en el día a día, inestabilidad al inicio, o siempre, no sé, a distintos niveles de ingreso, pero siempre inestable. Bueno, quienes tengan un trabajo del día a día como estable tampoco están así. Sinceramente ya no hay trabajos estables en el mundo. Mi papá trabajó 35 años, mi mamá también 40 en el mismo lugar, pero yo nunca he trabajado más de 2 años en el mismo lugar antes de Mapoteca. Entonces, el equilibrio mental es muy importante. Estar dentro de un rango. De no estar muy depre, no estar en el exitismo máximo. Estar en ese equilibrio que permite pensar. Eso es primordial. Y tercero, pensar fuera de la caja. Y después puse la caja es Chile. Nosotros, si piensan de nuevo, un problema muy chileno, o si están viendo otro país, muy colombiano o muy argentino, no sé si tenga sentido. El mundo no tiene restricciones, sobre todo si venden cuestiones abstractas. Por eso le mencionaba la solución abstracta, porque a nosotros no nos impide nada abrir España hoy día. Es una cuestión de costos nomás, costo-beneficio. Pero nosotros podemos hacerlo sin problema. De hecho, hemos estado haciendo experimentos en el Reino Unido, con posibles clientes en el Reino Unido. Por lo tanto, la solución y el problema tienen que ser globales y tratar de salir lo más rápido de la caja en la que uno está. Eso aporta mucho. Bueno, dije muchas cosas en un tiempo, espero, adecuado, 1 hora. Me gustaría saber si tienen preguntas para poder responder. Yo feliz de poder interactuar con ustedes. Y bueno, reitero ahí muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor, por su presentación, por su tiempo y su disposición, obviamente. Y muchas gracias también a todos quienes están todavía con nosotros. No hay ninguna pregunta por el momento, profesor. Así que si es que alguien tiene alguna pregunta, es el momento para hacerla. Si no, vamos finalizando la actividad ya. Profesor, le voy a quitar un poco la pantalla para compartir. Ahí está la página del Diplomado en Inteligencia de Negocios, donde el profesor Cristian Hernández hace clases. También les voy a dejar en el chat ahora mismo, les voy a dejar la información donde pueden encontrar el diplomado y también nuestro número de teléfono y correo en caso que requieran más información. Ahí acaba de llegar una pregunta, Cristian. Dice, de Kiumars Harris, si dije mal su nombre, lo lamento. ¿Qué metodologías recomiendas para estimar tamaños de mercado potencial en una startup? Gracias por la pregunta. Nosotros ocupamos 2 métodos. Un método es el bottom-up, el otro es el top-down. El top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, es, bueno, literatura. En literatura para entender en el nicho de mercado en el que estoy, cuál es el tamaño en términos de plata de ese nicho. Hay muchas empresas que lo calculan de distintas formas.
Pero una vez que tengo ese nicho grande, lo voy separando por región, por distintos métodos. Un método puede ser la participación en el PIB mundial de ese país, en el contexto global. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, voy a inventar, $1 billón como de mercado de ese nicho, y Chile, por ejemplo, participa en un 1,6% del PIB, podría inferir que tengo eventualmente 160 millones o 16 millones, no 160 millones de posible mercado. Esa es una no tan buena. La mejor forma de hacerlo es hacerlo bottom-up, desde mi punto de vista. ¿Qué quiere decir? Ok, mis clientes son, voy a inventar un ejemplo, mis clientes son las cafeterías, todos los cafecitos que están de cadena o particulares. Entonces podría contar cuántos hay. Y ese es, como les digo, el mejor método, porque es un P por Q. Es decir, hay 1000 cafeterías. Ok, 1000 cafeterías. Y yo mi producto se lo vendo a cafeterías en $1. Perfecto. Mi tamaño de mercado, que es el mercado próximo, directo, es de $1000. O $10 sería $10.000, ¿no? Yo recomiendo contar esa cantidad de clientes por países y hacer un P por Q simple de cuánto cuesta mi servicio, cuántos clientes hay. Y ahí poder tener un estimado. Y Después creo, dice, oh, sí, disculpe. Álvaro Fuentes dice, ¿han tenido experiencia de trabajo como clientes con organizaciones estatales o internacionales? ah, algunas experiencias, para serle honesto, no muy buenas, porque bueno, venderle al Estado es difícil. Hemos estado en algunos procesos y no ha costado. No sé si porque somos una startup y eventualmente no tenemos eh, el runway para poder aguantar conversaciones muy largas de meses para poder llegar a una venta. Pero también debo ser sincero que las formas en las cuales mi experiencia ha sido con el gobierno chileno. No da lo mismo el color, es como con el Estado chileno, no más que con un gobierno. Y lo que se nos comentó en su momento fue como, mira, si quieres hacer innovación en el gobierno, estas son las condiciones. Tienes que darnos tu trabajo de 3 a 6 meses sin costo. Si la solución tiene sentido, la verdad nosotros no nos comprometemos a contratar nada y tampoco te damos una certificación de que esta tecnología fue probada por nosotros. Entonces, en ese escenario tan favorable, la verdad no es regalar la solución y sencillamente a no ser cuando seamos muy grandes, podemos donar nuestra solución, pero no hemos incursionado mucho más allá del Estado por eso mismo, por los procesos de comercialización, que son otros procesos muy distintos a los que nosotros hacemos en el día a día. Así que no nos cerramos, nos gustaría mucho hacerlo, pero quizá en un contexto donde sea liviano también, donde sea muy transparente, diga, mira, tenemos este problema, tratamos de solucionarlo, y nosotros si vemos que es una solución que aporta al bien público, la podemos hacer gratis, sin problema. Pero no se ha dado ese espacio todavía. Otro participante pregunta si el diplomado es solo para egresados. No, la verdad, yo creo que el requisito para ingresar al diplomado, no estoy seguro, Daniel, corrígeme si me equivoco, pero creo que es tener alguna carrera previa, pero en realidad tampoco ninguna carrera de la ingeniería, no, la verdad no, creo que no es necesario para responder concretamente esa pregunta ser egresado de la escuela o de ingeniería, ¿no? Sí, la verdad es que a la persona que preguntó, la universidad pide como requisito tener una carrera técnica o profesional. De todas maneras, si tienes experiencia en el área, envíanos un correo a los datos que dejamos arriba y podemos conversarlo y no hay ningún problema. Otra persona pregunta, ¿cómo se logra convencer a clientes empresas en el caso de B2B de que nos entreguen datos antes de poder entregar un producto o solución? Súper. Ahí, Darío, solamente para contestar que había justamente una antes, que si los conceptos van a ser revisados en el diplomado, sí. La verdad es que la mayoría de estos conceptos son revisados. Yo hablo mucho de mi experiencia personal, porque es la que conozco realmente. O sea, conozco otras experiencias, pero así como de sentir el ejemplo, hablo mucho de esto y
Y sí, en mi curso se habla mucho de esto y hay varios otros cursos que son bastante interesantes en el análisis mismo de los datos. Así que sí, para responder esa pregunta de si son revisados estos conceptos en el diplomado. Y para ir a la pregunta de cómo se logra convencer al cliente que nos entreguen datos, es una muy buena pregunta, porque nosotros vimos eso como un dolor de la compañía, el entregar datos. Lo que se hacía antiguamente por otras empresas competidoras o parecidas, es que le pedían las ventas, por ejemplo. ¿Cuáles han sido las ventas de tus sucursales para poder predecir una venta o una rentabilidad posible de una sucursal? Y eso no es que sea imposible, pero provoca una cantidad de documentos legales y un- una lentitud en la venta que no tiene sentido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue solucionar eso en términos de algoritmos, porque creamos algoritmos que eran una aproximación a lo que iba a hacer esa performance de la tienda sin necesidad de acceder a las ventas. Y eso fue bastante más ligero para poder entrar con clientes que nunca nos iban a pasar las ventas. Y nosotros les decíamos, mira, no necesito tus ventas, no necesito que me des datos privados tuyos. Ahora, si se necesita realmente datos de la empresa para poder empezar a operar, yo lo que haría sería hacer pruebas de concepto con datos dummy, realmente, porque lo que quiero demostrar a la empresa, y es lo que nos piden a nosotros, es que demostremos capacidades. O sea, que somos capaces de resolver ese problema. Y si demostramos que somos capaces de resolver el problema, aunque sea un problema simulado del que tú tienes, yo siento que la conversación se hace mucho más interesante. Ahora, uno por supuesto sobre eso le pone todos los leyes de seguridad posible. Nosotros mostramos la arquitectura que tenemos, como les comentamos, utilizamos Amazon, y en esa arquitectura hay todas las leyes de privacidad y seguridad de los datos que requiere la compañía. Pero antes de eso, lo primero es que la empresa sepa que tú puedes resolver ese problema y que ingenias algo para poder resolver ese problema. Después ya vendrá una conversación de datos que, estando ya en la conversación de negocios, se hace mucho más posible que haya un flujo de datos. Pero primero buscaría una solución simulada de ese problema. Cristian, ¿te parece que por motivos de tiempo contestemos las últimas dos preguntas? Perfecto, sí. Bueno, este participante no tiene nombre. Dice, ¿qué recomiendas para la comercialización del producto o servicio del startup? ¿Cómo es que llegaron primero a Panamá? Bien, lo que recomiendo para comercializar inicialmente es mostrarse. Nosotros llegamos a Panamá, uno por redes de contacto, preguntar al amigo del primo, del sobrino, del vecino, y realmente eso, para las primeras ventas, tiene sentido. Buscar en las redes alrededor nuestro y demostrar confianza. Si la venta final del día es una transferencia de confianza. Entonces, yo necesito en las primeras ventas, como no me conoce nadie, no tengo cliente, demostrar una confianza que la gano a través de la confianza de otros, o sea, introducciones de personas. Eso pienso que las primeras ventas son vitales. Y luego, eh, un poco de suerte, quizás, pero el resto es algunas cuestiones burocrático-técnicas de saber, por ejemplo, si te pago desde Panamá, ¿cómo recibes el pago? Ok, tener toda la arquitectura de pago lista de antes, y eso se puede. Eh, Después, la solución me va a servir para ahora y para después, ¿cómo accedo a esa solución? Ok, tener el producto. Tener el producto más o menos listo, tener la forma de pago media lista y después apretar todos los botones de confianza y de transferencia de confianza posible. Eso diría. Bueno, y la última, que va más o menos en la misma línea, dice, ¿qué recomendarías dar a cambio de la primera venta? Cuando son soluciones digitales, a veces piden parte de la patente o idea. Nada. No, imposible. Una venta es la venta del acceso, pero nunca, porque eso ya no sería venta, eso sería inversión. O sea, si alguien quiere si viene una empresa y quiere invertir en mí, que sería ese el caso, como propiedad del core de lo que tengo, o son contratos de exclusividad que son más caros, porque yo tengo que calcular finalmente en cuánto estoy perdiendo en ese país por darte exclusividad a ti. Y segundo, si quieres hacer un corporate venture capital, que sería eso, tener propiedad de lo que tengo yo a cambio de que te entregue el servicio, hay canales que son canales de inversión.
pero eso ya no sería una venta realmente.